Desde que se inició el cuestionamiento de la actual Constitución, muchos chilenos y chilenas comenzaron a buscar información de esta. Incluso, por primera vez leyeron la Carta Fundamental que rige el comportamiento de nuestra sociedad. Es importante que antes de participar en el próximo plebiscito, usted tenga una clara y detallada información. Para ello conversamos con Tatiana Selume, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y docente investigadora de la Universidad de San Sebastián. Le preguntamos, ¿qué es una constitución? Una constitución en general, su objetivo, su finalidad, ¿cierto?, es la de limitar el poder. Entonces, delimitar, estructurar el poder, es decir, el poder en definitiva, cómo se va a ejercer, quién lo va a ejercer, cómo lo va a ejercer, por qué tiempo lo va a ejercer. Entonces, fija un marco de ejercicio del poder, ¿ya? Eso es el objetivo de una constitución. Y también incorpora, ¿cierto?, como en el caso de la nuestra, y como todas aquellas constituciones de corte liberal, desde después de la Revolución Francesa, empiezan a integrar, ¿cierto?, catálogos de derechos, como el que tenemos nosotros. El catálogo que está en el artículo 19 de la Constitución, hasta el 19 número 1 hasta el 26, integra este paquete, digamos, de muchos derechos, muchas garantías que le establecen, ¿cierto?, determinados derechos a las personas que los pueden ejercer. Esa es la idea de una garantía, es un derecho que tienes derecho a ejercerlo, ¿ya? No es un derecho, digamos, simplemente programático, sino que tienes la posibilidad de acudir a tribunales y poder ejercer ese derecho. Entonces, esas son las garantías. Bueno, esta Constitución, la de 1980, nace, ¿cierto?, a partir de un quiebre institucional que se dio en el país, ¿cierto?, y esta Constitución se dicta y se establece entra en vigencia, de hecho es la Constitución del 80, pero entró realmente en vigencia el año 90. Ahí fue cuando la Constitución en pleno, ¿cierto?, entra a regir en nuestro país. Es una Constitución que tiene bien establecidas sus partes, tiene una parte orgánica, donde se establece, ¿cierto?, el gobierno, el poder legislativo, el poder judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, todo lo que son los órganos, ¿ya? Y al final un capítulo de reforma a la Constitución, y al comienzo establece, ¿cierto?, las bases de la institucionalidad, ¿no?, son estos derechos y nuestras garantías fundamentales, es decir, cómo se estructura la idea de Estado y la idea de persona dentro de la Constitución, y luego este catálogo de derechos. Eso es lo que contiene la Constitución del 80. Ahora bien, como toda Constitución tiene ciertos principios, cierto ideario o ciertas ideas, digamos, axiológicas, digamos, tiene un montón de principios que la forman, que la fundan, y eso es lo que tiene una Constitución distinta a la otra, porque si uno mirase varias Constituciones diría, bueno, esto es más o menos lo mismo, pero lo que tienen distintos son los principios que informan esta Constitución. Uno de los conceptos más repetidos en las discusiones sobre la Constitución de Chile es que es subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto en el quehacer de la vida de todos los chilenos y chilenas? La Constitución establece el principio de la subsidiariedad, ¿ya? Y esto lo encontramos ya desde el artículo 1, en materia de las personas, es decir, el Estado subsidiario a la persona y el Estado subsidiario también a los grupos intermedios, ¿ya? La persona va a ser el centro de la vida social y de la vida política, ¿ya? Y además va a ser en la vida económica, ¿ya? El Estado, ¿cierto?, va a estar, por el principio de servicialidad, primero al servicio de la persona humana. Y luego la persona siendo el centro de esta Constitución, es una Constitución de corte muy naturalista, es decir, la persona y sus derechos existen antes que la Constitución y antes que los ordenamientos. Aparte de eso, luego en materia económica, el 19 número 21 te va a establecer, ¿cierto?, que el Estado va a actuar en materia económica de manera subsidiaria a la persona. Es decir, el Estado no puede ejercer las actividades económicas a menos que las personas no quieran o no puedan ejercerlas. Solamente en ese caso el Estado va a poder actuar de manera subsidiaria y autorizado por una ley de quórum calificado, es decir, no puede llegar y actuar. El Estado está, digamos, detrás de la persona, entonces solamente en la práctica actúa en aquellas, digamos, en actividades económicas en que los particulares no pueden hacerlo. Por ejemplo, pensemos en la empresa ENAP, o pensemos en Codelco, o pensemos en Metro, que es una sociedad en que participa el Estado, que se trata de aquellas, digamos, actividades económicas que son muy caras o muy difíciles de llevar a cabo por los particulares. Según la clara explicación de la abogada Tatiana Selume, la Constitución de Chile permite a los ciudadanos la libertad de elegir el acceso a sus derechos, pero no la igualdad de estos. Entonces, ¿cómo podemos traducir esta característica en la vida diaria? Se consideró, por ejemplo, en todas las actividades médicas o de salud, ¿cierto?, en que el particular tiene un rol preponderante frente al público. Entonces, mientras el particular puede abrir un hospital,
puede abrir consultas, puede abrir eso, lo va a hacer y el Estado solamente va a actuar subsidiariamente. Ahora, lo ilógico es que más del 80% o alrededor ahí, corrígeme con la cifra, está en FONASA, que es el sistema público de salud que tiene el país, ¿cierto? Mientras que solamente un 20% puede acceder al sistema privado. Pero aquí lo que se potencia es el sistema privado y un sistema de seguro de salud en esta Constitución. Y con educación pasa más o menos lo mismo, te diría lo mismo en definitiva. O sea, acá se impulsa, ¿cierto?, la actividad de los particulares para que gestionen, por eso está la libertad de enseñanza, ¿cierto?, que permite, ¿cierto?, abrir establecimientos educacionales, ¿cierto?, con un programa, adecuándose a las normas, pero te permite a ti abrir un colegio, o te permite abrir, ¿cierto?, una universidad, permite fundar y desarrollar las actividades académicas y docentes y de colegio, ¿cierto? Y esto bajo la lógica de que el Estado no es subsidiario y que no lleva estas actividades, no otorga, ¿cierto?, contra impuestos, digámoslo así en sencillo, o contra el erario público, ¿cierto?, para todos igual, un acceso y una educación y una salud de calidad, no lo otorga. O sea, además que tú tienes el derecho a optar. Esa es la lógica que tiene la Constitución del 80. Tú optas por el sistema privado de salud, tú optas por el sistema FONASA o el sistema público, pero no puedes tener ambos. En otros países, por ejemplo, tú tienes la seguridad social y tienes la sanidad, que es la sanidad estatal, pero tú además puedes tener un seguro privado como Sanitas, que viene a ser, por ejemplo, no sé, cualquier ISAPRE aquí, lo puedes tener además. Y tú optas si te quieres someter, que lo tienes siempre, al sistema de salud público, o si para algunas cosas deseas ir al sistema privado. Acá en Chile no puedes, u optas por el privado u optas por el público. Y va a depender eso mucho de tus ingresos. Por eso se funda en este ideal de libertad, más que de igualdad. Es una constitución, claro, individualista, que mira más por el derecho a las personas a elegir que por la igualdad de las personas a recibir o a tener un estatus mínimo. En caso de aprobarse la redacción de una nueva Constitución, la doctora en Derecho Tatiana Selume indica que se debe incluir importantes aspectos que son parte esencial de la sociedad chilena y que la actual Carta Magna ha dejado al debe. Uno de los principios más importantes que debería recoger hoy día una Constitución es el tema de nuestros pueblos aborígenes, que no están reconocidos. Eso es lo primero. O sea, yo creo que esta es una Constitución que tiene que nacer, ¿cierto?, de la idea en que Chile es multicultural y que Chile tiene pueblos originarios. Y esos pueblos originarios y esa multiculturalidad tiene que estar reconocida y amparada en la Constitución. O sea, eso es una de las cosas importantísimas que yo creo que hay que destacar en una nueva Constitución. Otro punto que es muy importante destacar es dedicarle un capítulo entero a los derechos humanos en general. O sea, yo creo que esta es una Constitución que le faltó y quedó corta para el tema de los derechos humanos, ¿ya? También creo que es una Constitución que debería balancear en los aspectos más orgánicos el tema de un presidencialismo tan exacerbado como el que tenemos nosotros. Debería haber mucha más representatividad, debería haber mucha más participación social. Hemos sido un país que ha vivido muchos años, y lo digo porque como me dedico a eso, me parece una cosa muy importante de destacar. O sea, hemos sido un país que hemos vivido para otros países, hemos sido un país extractivista. Es decir, a nosotros nos hemos explotado todos nuestros recursos naturales en beneficio de otros para quedarnos con algún dinero, ¿cierto?, y alguna actividad económica. Pero eso nos ha llevado a muchos desastres que va a ser muy difícil de poder reparar. Entonces, una de las cosas que yo creo que sí esta Constitución debiese contener, ¿cierto?, es una protección al menos al dominio público. Y al dominio público estoy pensando en ciertos recursos naturales, por ejemplo, el agua. El agua no puede seguir estando, en este sentido, simplemente otorgada a aquel que le va a entregar el uso de mayor valor. Yo creo que hoy día hay que empezar a priorizar, por ejemplo, el consumo humano. Hay que empezar a priorizar también un uso sustentable de los recursos, empezar a ocuparnos, ¿cierto?, de ver cuáles son los derechos de la naturaleza, cuáles son aquellos derechos o medioambientales o los servicios ecosistémicos que brindan nuestros recursos como el agua. Propaganda electoral, recursos de persuasión frente a la realidad histórica que quisimos incluir en este espacio de crónicas informativas. Este domingo usted decide. Esperamos que la información que los expertos nos entregaron durante este especial de prensa haya despejado dudas sobre los contenidos de nuestra Constitución.
Los dejo invitados para que nos acompañe este domingo desde las 8 de la mañana en un especial de prensa. Estaremos cubriendo minuto a minuto la jornada electoral a través de Canal 2, Radio Chilena FM y nuestras plataformas digitales. Nos vamos a ir a una brevísima pausa en esta edición central de Cable Noticias. Volvemos enseguida.